En la clase pasada sobre comunicación intercultural, nosotros vimos el hecho de la comunicación intercultural. Es decir, tratamos de plantear que existe el fenómeno y muchos se dan cuenta de este fenómeno, pero se dan cuenta de algunas características. Básicamente a veces se entiende lo foráneo, lo extranjero como el idioma. Pero no es solamente el idioma, sino que como vimos, es toda son todos los hábitos, costumbres, culturas eh, que aprende una persona en su país, en su lugar, en su entorno grupal, que le van dando una manera de ser, de comprender, de tener una cosmovisión y tener comportamientos eh, individuales y también como una cultura, como un grupo. Veíamos también que el hecho de la globalización nos ha hecho ir comprendiendo este fenómeno de las culturas distintas y hemos ido de alguna manera incorporando algunos elementos de la cultura extranjera o de zonas que están lejanas a nosotros, pero no hay que confundir este fenómeno, que vamos a conversar sobre él un poco quizás en otra clase, pero el fenómeno de la globalización no es la incorporación de la cultura como cultura, sino que se ha dado más bien en términos de la información que recogemos de otros países, de otras zonas, pero más que es más información que cultura. Por otro lado, también vimos que en las culturas, y en Chile ha sucedido también ese fenómeno de los nichos, de crear ya grupos que no tienen que ver con los niveles socioeconómicos, sino que son grupos que se van juntando de acuerdo a sus intereses. Y es así como cuando hay esos intereses, por ejemplo, ser un hincha de la Universidad de Chile. Ya no tiene que ver con ser, digamos, de una clase social X, sino que se juntan, hacen un grupo, esos se pueden llamar como tribus, ¿no es cierto?, suburbanas, en que los elementos que los unen son sus intereses, más allá del nivel socioeconómico o nivel intelectual, digamos, que tenga. Bueno, mencionaba entonces que habíamos pasado revista un poco al hecho de la interculturalidad. Hoy día vamos a mirar un poquito eh, con un enfoque más preciso sobre las razones de esta interculturalidad. Y podemos ver, como en la diapositiva, para hacer un poco la diferencia, de que vamos a hablar de comunicación intracultural, ¿no es cierto?, cuando la comunicación está dada dentro de cada cultura o dentro de una misma cultura o de un mismo grupo. Aún allí puede haber diferencias, ¿no es cierto?, y a eso vamos a llamarlo comunicación intracultural. Pero también es la comunicación intercultural, la comunicación entre personas de diferentes culturas, culturas que están más alejadas, ¿no es cierto?, y en que ya hay un intercambio de sentido y de significado de las cosas. En la cultura, en la comunicación intracultural, el significado de las cosas tiende a ser el mismo o muy parecido. Y aún así hay diferencias personales. Sin embargo, en la comunicación intercultural, o sea, la de sociedades o grupos que están muy alejados, el significado y el sentido de muchas situaciones o cosas o eventos son completamente distintos. Pero los mecanismos que dirigen la comunicación son más o menos los mismos, son independientes si estamos hablando de la comunicación intracultural o intercultural, porque en ambos casos nosotros vamos a interpretar o malinterpretar
¿no es cierto?, nuestros mensajes, los mensajes que tienen que ver con el lenguaje corporal, con las palabras, con las señales, con las acciones. En esta imagen nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que en la comunicación intracultural hay una gran zona común y dos zonas que son distintas. En cambio, en la comunicación intercultural es al revés. La zona donde se comparte un mismo sentido es muy pequeña y las diferencias son muy grandes. Ahora, en la comunicación intercultural, la mayoría de la gente puede aprender a comunicarse. No es un hecho que pueda ser determinante o imposible, sino que puede aprender a entenderse. Pero este hecho de que puede aprender es muy significativo, porque hay que querer aprender a comunicarse con otras personas de otras culturas. Ahora, no hace falta ser iguales, sin embargo, en el encuentro con personas de otras culturas que tienen creencias, que tienen incluso y religiones distintas, que hablan un idioma distinto al nuestro, tenemos que ser conscientes, estar conscientes de nuestra propia manera de pensar y de hacer las cosas. De tener conciencia de que yo pienso y yo hago las cosas de una manera y que el otro piensa y hace las cosas de otra manera. Ese acto de conciencia es muy importante como elemento para empezar a cultivar nuestro desarrollo en la comunicación intercultural. Así que en ese sentido somos parte de la comunicación intercultural cuando estamos conscientes, cuando deseamos avanzar en el desarrollo. Tocaremos aquí tres elementos que tienen mucho que ver para comprender el fenómeno de la diferencia que tenemos para el reconocimiento de los hechos, de los mensajes, de lo que quiero decir o de lo que el otro quiere decir. Y estos tres elementos son el filtro cultural, la percepción y el contexto. Vamos a explicar cada uno. El filtro cultural. El filtro cultural es la referencia influida por experiencias previas y expectativas que nosotros tenemos sobre el otro. Aquí la palabra clave es la referencia. Es todo lo que ha hecho que de alguna manera nosotros lleguemos a entender, a pensar de alguna manera. Esas referencias van llegando a nosotros desde que somos niños. Desde niños nosotros vamos entendiendo la sociedad, el ambiente, tener una cosmovisión del mundo, de los otros. Este marco, esta referencia, este marco de referencia, ¿no es cierto?, que está dado por las experiencias previas, es fundamental considerarlo, porque de alguna manera llegamos a entender, ¿no es cierto?, situaciones, hechos o el proyecto de vida, etcétera, cambia por estas referencias que entraron en nuestra mente desde la infancia, como decía, en la escuela, en el colegio, en el entorno de los padres, etcétera. Es distinto el input que puede tener un niño que nace en la pobreza de un niño que nace en la comodidad o en la riqueza. Esas referencias, ese marco de referencia, lo hace pensar, lo hace entender, lo hace mirar a los demás de una manera distinta. Siempre estando en la escasez, el proyecto, el vivir día a día es una situación que le hace pensar, como decía, entender el mundo de una manera. En cambio, el otro que nunca tuvo que preocuparse por qué voy a comer, qué voy a vestir, qué va a pasar,
sino que estaba todo bajo control en esa área, evidentemente va a llegar a pensar. Así que hay un filtro cultural, hay una primera ocasión para entender por qué alguien es como es. Las dos partes en ese proceso de comunicación tienen ese filtro, el emisor y el receptor, cada cual tiene su propio filtro cultural y tiene importancia entonces en la codificación y decodificación. Es decir, la codificación es cuando yo emito un concepto. ¿Cómo lo emito? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo transmito? Depende de todo lo que yo tengo atrás. Incluso palabras, a veces palabras simples, ¿no es cierto? Si yo hablo de matrimonio, es un código. Yo cuando hablo de matrimonio, he pensado, tengo toda una estructura de lo que yo pienso sobre el matrimonio. Entonces mi palabra matrimonio es un código. Y cuando yo lo digo y el otro lo escucha, él está decodificando con su propia experiencia lo que eso significa. Y a veces significa algo completamente distinto y yo tengo que estar alerta para saber que eso es muy posible que ocurra. Entonces yo estoy hablando de una cosa y parece que el otro debería entender eso, pero no lo entiende, porque él tiene toda una decodificación distinta a la mía. En esta diapositiva, que diría que es la diapositiva central de esta clase, y que tiene que ver con el filtro cultural, ¿no es cierto? Nosotros ahí tenemos el emisor, el filtro cultural de la fuente, del que emite el juicio, el pensamiento, la verbalización o su hábito. Entonces, tenemos el sentido pensado en la esfera de la izquierda, el sentido pensado. Ese sentido pensado, yo quiero hablar sobre el matrimonio. Pienso en el matrimonio y pasa por el filtro cultural, por lo que yo sé del matrimonio, por lo que yo pienso del matrimonio, y entonces emito eso y doy, ¿no es cierto?, un mensaje. Yo mando un mensaje. Y ese mensaje puede ser con señales verbales, hablo del matrimonio, o también lo expreso en señales no verbales. Ahora, el receptor, ¿no es cierto?, tiene un filtro también, un filtro cultural. Y como decíamos, él entonces está entendiendo, allá en el triángulo de la derecha, él está entendiendo lo que está escuchando, lo que está viendo, lo está entendiendo de una manera que pasa por su propio filtro cultural y finalmente termina con el sentido recibido. Él entiende tal cosa. En esta emisión y recepción, nosotros concurren también el contexto, que vamos a ver un poquito más adelante, y el tipo de relaciones mutuas que tengan. Es distinto relacionarse con el jefe que con un amigo. Y en ese sentido ayuda mucho a la comprensión. Sí. Claro, es la referencia, es como yo, como una persona, porque finalmente las culturas es el conjunto de las personas,
Y dentro de esas propias personas hay algunas que han entendido los conceptos de una manera y hay mínimas, pequeñas diferencias. Pero cuando se agrupan esas personas van formando una cierta cultura que son las referencias. Ellos han ido incorporando. Por ejemplo, en el mundo de los hippies, que es un grupo cultural, ¿no es cierto? Cuando tú hablas de matrimonio, ellos nunca han pensado en el vestido blanco o en los anillos o en símbolos que tengan que ver con el matrimonio. Para ellos matrimonio es estar juntos. Es muy distinto. Entonces, cuando yo estoy hablando en este caso del concepto del matrimonio, ellos han tenido una referencia, han ido incorporando elementos que los hacen pensar de una manera distinta. Pero quiero subrayar el hecho de que la comunicación tiene que ver con los individuos, pero también tiene que ver con lo colectivo, con lo que el grupo hace. Hay muchas cosas que todo el grupo las va a comprender, como decíamos, de una cierta manera. Pero individualmente también pueden haber diferencias. Por ejemplo, veamos aquí dos referencias culturales, dos filtros. El mundo, el filtro A, el individuo A o la cultura A, el grupo cultural A, dice el mundo se puede manipular, se puede controlar. El grupo B dice el mundo no tiene que, se tiene que aceptar como tal como lo que es. O sea, no es modificable. Son diferencias totalmente distintas. Después, el grupo, la persona o el grupo que tiene el filtro A dice los cambios ocurren usando el sentido común y nuevas herramientas. El otro piensa que el acoplamiento ocurre manteniendo las tradiciones. El grupo A dice, tiene una noción de la persona, es enfocada al individuo, a los valores y normas. Los valores y normas se privatizan, se busca la autonomía, la individualización. La gente de otra cultura, en el grupo B, ¿no es cierto?, dice que tiene una noción de la persona como un colectivo. Los valores y normas se definen por el grupo. Son diferencias fundamentales. La concepción del tiempo, la gente que piensa, o sea, que está en la cultura, que tiene un filtro referencial tipo A, la concepción del tiempo es lineal, se puede medir. La existencia es organizada según un reloj o calendario. El ser humano se orienta hacia el futuro y se busca la eficiencia. En cambio, los que piensan de otra manera, que tienen un marco de referencia, nosotros dicen que la concepción del tiempo es cíclica. El tiempo descansa per se. El ritmo de la naturaleza determina el contenido del día. El ser humano se orienta hacia el pasado y se busca la armonía. Ustedes ya se van dando cuenta que aquí podemos tener un hombre occidental en este lado, ¿no es cierto?, que piensa de esa manera, que le parece natural que las cosas sean así. En cambio, parece ser que un hombre oriental tiene más estos conceptos, ¿no es cierto?, del tiempo, de la naturaleza, de la armonía, del colectivo, de que velo por los demás, como estamos todos. En cambio, el otro vela por sí mismo, por lo que me pertenece. Son conceptos completamente distintos. Finalmente, ¿no es cierto?, tenemos que en el grupo A, el lenguaje es directo y la cortesía no tiene tanta prioridad. En cambio, en el filtro B, el lenguaje indirecto, es indirecto. No solo las palabras tienen que ver, sino también el ambiente que se transmite lo que se dice. Relaciones personales, y la cortesía es
esencial. Yo sé, por ejemplo, que los japoneses, si tú le preguntas si va a ir al cine o algo así, ¿no es cierto? Él te va a decir, no te va a decir sí o no, sino que te va a dar ciertas claves que entre ellos van a entender que sí quiere ir, que probablemente va a ir o no va a ir, pero no necesariamente dice sí o no. En cambio, en el occidente, ¿no es cierto?, de repente, no me digas nada, dime sí o no. No necesito que te explayes. Entonces son diferencias súper potentes. A eso se refiere entonces el filtro cultural. Entonces, revisemos algunas de los sentidos, de cómo viaja este mensaje que está dando el emisor. El significado pensado, ¿no es cierto?, es solo conocido para la fuente. El otro no sabe, no entiende lo que yo pensé. El mensaje mandado está codificado según el filtro cultural de la fuente. Claro, yo lo emito según lo que yo pienso que estoy diciendo. El mensaje es decodificado a través del filtro cultural del receptor y finalmente el significado para el receptor no necesariamente es igual al de la fuente, como habíamos explicado. Ahora, ¿pueden ocurrir malentendidos? Obviamente, claro que sí. El receptor entiende a la fuente y la fuente lo sabe. Dice, yo hablé del matrimonio y él captó lo que yo quería decir exactamente. Pero el receptor puede malentender a la fuente. Pero la fuente piensa que el receptor lo entendió. El receptor malentiende a la fuente, pero la fuente puede saberlo. Yo me di cuenta que cuando yo hablé del matrimonio, el otro entendió algo distinto. Y finalmente el receptor entiende a la fuente, pero la fuente piensa que el receptor no lo entiende. Yo hablo del matrimonio, pero me parece que tú no estás entendiendo, pero el otro sí está entendiendo. Entonces, esas variables son las que yo tengo que manejar cuando estoy interesado en la comunicación intercultural o intracultural. Tengo estas alternativas, tengo que estar consciente de que esto puede ocurrir. El segundo elemento, ¿no es cierto?, en la comunicación intercultural es la percepción. La percepción, ¿qué es? Es la comprensión del entorno basándose en los sentidos. Comprensión del entorno basándose en mis sentidos. Es lo que yo percibo del otro. No solamente lo que yo escuché, no es solamente el mensaje verbal o no verbal explícito, sino que es lo que yo percibo. Y este es un proceso activo, interpretativo y continuo. Hay tres etapas en el proceso de la percepción. La selección, que es que yo pongo atención, me enfoco en algo especial de lo que estoy observando. La organización, o sea, lo que estoy mirando tiene un fondo, tiene una imagen, ¿no es cierto? Y cómo yo valoro y cómo yo entonces llego a percibir lo que estoy viendo. Esto tiene que ver con ver símbolos, movimientos, actitudes. Si estoy con una persona, sus caras, si cuando le digo algo se cruza de piernas o se vuelve a descruzar de piernas, si suda, si le pasa algo, qué le pasa, cómo lo percibo, cómo yo lo veo. Y tiene que ver entonces en una tercera etapa con la interpretación de los estímulos externos e internos. Todos elementos van a hacer que yo perciba una situación dada de comunicación de forma especial. Por ejemplo, ¿qué ven ustedes ahí?
¿Qué ven? Un conejo y un pato, ¿no es cierto? Depende de donde tú pongas la atención, es un conejo y definitivamente un conejo. Y si tú pones la atención en el pico del pato, que vienen siendo las orejas del conejo, ¿no es cierto? Es un pato sin duda. Hay un enfoque, hay una selección, hay una figura y un fondo que lo hace especial. Y aquí, ¿qué vemos? ¿Ah? Una calavera. Pero también hay dos bonitas niñas que están una al lado de la otra. ¿Te fijas? O sea, si yo empiezo a abstraerme y poner la selección, yo puedo abstraerme de la calavera, que en este caso es tan potente que me impide un poco ver a las dos chicas que están ahí. Y finalmente, ¿qué vemos aquí? ¿Ah? Hay una niña de espalda o de perfil. ¿Quién ve la viejita? ¿Sí? Hay una viejita, digamos, no muy agraciada, que no tiene dientes, ¿no es cierto? Pero tú la puedes ver. Yo veo, tú puedes ver aquí en este proceso jugar. Yo veo la niña y la viejita, la niña y la viejita. Pero hay algunos elementos ahí, ¿no es cierto?, que hacen que yo perciba distinto. Bueno, y tercer elemento que íbamos a ver es el contexto. El contexto quiere decir en latín contextus, ¿no es cierto?, unir algo. Se refiere a todos los aspectos o estímulos no verbales de una situación de comunicación que las personas involucradas podrán percibir. El contexto es todo el ambiente, es todo lo que está ocurriendo distinto a el elemento comunicativo per se, sino que hay todo un ambiente que está alrededor de esa comunicación. El contexto es súper importante y vamos a leer esta diapositiva, ¿no es cierto? Dice que los estímulos contextuales pueden ser, por ejemplo, la predisposición de las personas involucradas, la predisposición de las personas involucradas, tanto el receptor como el emisor, ¿no es cierto?, que cada cual tiene su contexto interno también. Todo aquello que se relaciona con el contexto interno de las personas involucradas en la situación de la comunicación. Sus actitudes, sus motivaciones, sus deseos, sus necesidades, sus creencias, sus valores, sus preferencias, etc. Ese es el contexto. Llega un chileno, ¿no es cierto?, y va a Suiza y él va a ir a hacer una solicitud de trabajo. Ese chileno, ¿no es cierto?, se sienta frente al suizo en el escritorio para solicitar el trabajo y hay todo un contexto, todavía no se emite ninguna palabra, pero hay toda una situación interna del chileno, ¿no es cierto?, y también del suizo, que ya todavía no comienza la comunicación verbal, pero ya hay comunicación, ya la presencia del chileno, ¿no es cierto?, o chilenito, depende cómo él llegue, porque eso es lo que pasa, ese es el contexto.
va a ser distinto. Porque hoy día en Europa, ¿no es cierto?, por ejemplo, y también aquí en Chile, es distinto. Nosotros recibimos ciudadanos peruanos, algunos bolivianos, ecuatorianos, etcétera, ¿no es cierto? Y ya hay un contexto. Ya él llega, se sienta y hay un contexto. Él es de color, ¿no es cierto? También es parte del contexto. O sea, hay una cierta predisposición en el ambiente. Eso se llama contexto. Las expresiones no verbales también son señas de acción corporal, gestos, expresiones de la cara, vocalizaciones, gritos o suspiros, y del manejo del espacio. Cómo una persona se va a relacionar, cómo habla fuerte, despacito, apenas se le escucha, es tímido, no es tímido, etc. Forma parte de la comunicación. La naturaleza de la relación interpersonal entre la fuente y el receptor. Hay diferencias de sexo, edad, clase social, ocupación. Es parte del ambiente. Si va alguien de Colina a pedir trabajo a la dehesa, inmediatamente hay un ambiente, hay un contexto. Esa persona va vestida de una cierta manera y incluso ya la comunicación, primero que llega a la casa, toca la puerta, ¿no es cierto? Y ya en tocar la puerta ya hay una comunicación, ya hay un contexto, un entorno. Entonces, cuando estamos hablando de comunicación intercultural, esto es un elemento, nosotros también, que se está dando este contexto. ¿Cómo es esta comunicación? Si nosotros pensamos de una mala manera del boliviano, o un norteamericano piensa de una cierta manera del chileno, ¿no es cierto? Como ellos, me acuerdo que decían que nosotros éramos los Little Brown Brothers. Si nos veían de esa manera, y a nosotros nos carga a veces cuando llegan algunos médicos americanos o europeos, ¿no es cierto?, y ellos vienen a hacer ciertas presentaciones, y a uno le da la impresión que ellos creen que nosotros todavía andamos con plumas en la cabeza, porque tienen una cierta predisposición, un contexto, algo que a ellos les parece, y naturalmente que va a influir en la comunicación, ¿no es cierto?, que vamos a tener. Y también hay un entorno físico abarca todo el entorno físico, voluntario, el uso de artefactos, colores, espacio, etcétera, etcétera. Y también aspectos no voluntarios que tienen que ver con el clima de un día, la estación del año, etcétera. Es distinto ir a hablar con alguien en un día de invierno que en un día de primavera. Y las circunstancias sociales en las que se llevan a cabo las actividades de comunicación. O sea, me voy a comunicar con alguien de una cultura distinta en el trabajo o me voy a comunicar con esa persona en un cóctel. Es distinto. Es el contexto, el ambiente, todo lo que ocurre y que es diferente del elemento del mensaje propiamente tal, pero que va a influir en la posibilidad de la comunicación entre las personas. Así que lo que puede complicar la situación es cuando las dos partes de la conversación interpretan de manera diferente el contexto. ¿En qué parte del contexto se está enfocando? Es decir, lo que vamos a tener una conversación, una relación intercultural, ¿no es cierto? Y el contexto de repente lo corta a la otra persona, le impide seguir desarrollando lo que él es. Por ejemplo, en mi primer ida a un hospital en Estados Unidos, me dio la impresión, esa primera vez, que yo estaba en el hospital como si estuviera en un supermercado, en que todo estaba bien puesto, ordenado,
y la gente hasta sonreía, pero no había ninguna comunicación. O sea, yo podía existir o no existir. Eso no tenía importancia si yo estaba o no estaba. Podía yo ser el hombre invisible. Pero fue un golpe del ambiente porque yo era chileno, porque tenía miedo del idioma, porque, en fin, eran muchos mitos probablemente que yo tenía, ¿no es cierto? Pero ese era yo. Y cuando yo entré en ese ambiente, en ese contexto, entonces me sentí absolutamente frenado. Y probablemente el profe, el doctor que me iba a recibir, él no sabía lo que me estaba pasando. Pero fue muy, muy bueno porque él a lo mejor había tenido clases de comunicación intercultural, o quizás no, o el Señor lo ayudó a que me dijera algunas cosas que me hicieron sentirme, si no en casa, por lo menos bastante cómodo. Pero es el impacto de repente, donde esa persona con la cual vamos a interrelacionarnos, ¿qué le pasa? Si alguien viene, a ustedes les pueden haber notado eso, de repente a alguien viene al pastor y ya el hecho de venir al pastor ya lo tiene pero sudando. Y uno dice, pero relájate, o sea, veamos qué pasa, dime qué te pasa, etc. Elementos que tienen que ver con el contexto. Y así entonces hay culturas que tienen una situación contextual alta o baja. Y vamos a ver un diagrama de eso, una cosa gráfica enseguida. Entonces, en una cultura, la comunicación de alto contexto, o sea, donde el contexto es sumamente importante, la información esencial se encuentra en el contexto físico o está interiorizado en la persona, es lo que me pasaba a mí. Nosotros, poca información está en la parte codificada o explícita del mensaje. Hay mucho contexto. Y en el contexto bajo es cuando en una cultura hay una comunicación de bajo contexto. Entonces es lo contrario, la mayoría de la información se expresa explícitamente. No importa todo lo demás. A mí lo que me importa es lo que tú me vas a decir, no todo lo que eres tú. Y entonces encontramos que hay culturas, como decía, de contexto alto y de contexto bajo. Una de las culturas de alto contexto es la japonesa, como decía antes, ¿no es cierto? En que es muy importante todo lo que ocurre respecto, y no solamente del mensaje. Y así pasando por algunas culturas, la cultura arábica, la latinoamericana, la francesa, la inglesa, la francesa, la norteamericana, la escandinava, la alemana y hasta que llegamos a la cultura suiza, ¿no es cierto? En que yo me fijaba de repente en alguna película, ¿no es cierto?, en que el jefe llama a otra persona y va a su escritorio, entra, ¿no es cierto?, dice, tome asiento, y el jefe le dice, desde el lunes, su horario es de 9 a 17, y no como ahora, que es de 10 a 18. ¿Me entendió? Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Pero nosotros aquí en Latinoamérica, hola, don Juan, el jefe dice, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Y la familia? Bien también. ¿La señora? Sí, bien. ¿Los niños? Sí, bien, están en el colegio, han estado un poco resfriados. Todo eso se está dando, todavía ni siquiera le hable del horario, ¿no es cierto? Porque hay un contexto distinto. Acá es mucho más preciso, más explícito. Y como decíamos en la clase pasada, no es que sea una cosa mejor que la otra. A lo mejor nosotros la encontramos una cosa mejor que la otra, pero es la diferencia, es lo distinto. Son culturas distintas.
Entonces, a veces a mí me puede parecer, un suizo o un escandinavo o un alemán, yo digo, este es muy frío. Si apenas da la mano. Y entonces yo me hago todo un panorama y digo, este fome. Pero no es así, es sencillamente que es distinto. Porque hay toda esta carga que decíamos, ¿no es cierto?, que son esos códigos, todo lo que tiene incorporado que lo hace ser así. Entonces, nosotros, en cuanto a esto de la codificación y la decodificación, es que la puntería en la comunicación entre dos personas de la misma cultura es bastante alta. Es decir, todo lo que yo hablo, o de la forma como lo hablo, como yo me presento, etcétera, tiene altas probabilidades de ser comprendido y decodificado de la misma forma como yo lo pensé. Pero cuando estamos hablando con una persona de otra cultura, la probabilidad de que la codificación y decodificación pueda ocurrir en plantillas diferentes, o sea, es muy alta la posibilidad de que el código que yo estoy enviando sea decodificado de una manera distinta. Un código enviado puede existir con el receptor, pero tener otro significado, como digo, o puede ser de por sí completamente desconocido. No entiende lo que le estoy hablando. O sea, si yo le digo a un extranjero, vamos a ir al mercado central a comernos un curanto, para mí es un acontecimiento. Yo ya estoy con las parótidas moviéndose. Y ese extranjero para él debe ser una fomedad, no entiende, no sabe de qué es lo que estoy hablando. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que el receptor entiende. ¿No es cierto? Este hombre le habla a su perro. Ya, basta, Ginger. No te metas en la basura. ¿Me entiendes, Ginger? No te metas allí. Si no, y el perro lo que está entendiendo es bla, bla, Ginger, bla, 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 Ginger, bla, bla, bla. No entendió. Él escuchó lo mismo, pero no lo entendió, no lo decodificó. Entonces, estos tres elementos, ¿no es cierto?, concurren cuando nosotros tenemos interés en el relacionamiento, en la comunicación intercultural. Nosotros tenemos que entender que estos tres elementos están concurriendo. El filtro cultural, la percepción y el contexto. Entonces yo puedo mirar al otro para comunicarme y entender, captar en cómo va a ser esta comunicación. Tengo que tenerlo esto en un grado consciente. Y de esa forma se puede desarrollar la competencia intercultural. Es la comunicación, entonces, ¿no es cierto?, lo que permite llevar a cabo esta interculturalidad. No es solamente el contacto, no es solamente el contacto. Como decíamos en la clase pasada, si hay un partido de Chile-Uruguay o de Chile-Colombia, lo que sea, o Brasil, ¿no es cierto?, llegan muchos brasileños y yo me siento al lado de un brasileño y él hará su algarabía por los jugadores de él y yo por los míos, pero no tenemos un contacto intercultural. Estuve sentado al lado de un extranjero, pero para establecer un contacto hay que conversar, hay que ligarse de alguna manera. Así que por eso está esto de que ambos están hablando, ¿no es cierto?, y se están comunicando. El hecho entonces de la comunicación intercultural, ¿no es cierto?, es algo objetivo, es algo que al hablar lo hace explícito, es que lo hace existir. Si no hay comunicación, si no hay verbalización o contacto no verbal, aunque sea, no hay comunicación.
hay un estar al lado de, pero no comunicarse. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el hecho de la comunicación con todos estos elementos de juicio establece el respeto entre los sujetos. Yo me doy cuenta que tú piensas distinto, eres distinto, funcionas distinto, pero te respeto. Eso es muy importante porque nosotros decíamos que hay estas dos palabras como la xenofobia y la xenofilia, ¿no es cierto?, en que la xenofobia es eso como decir, piensan mal, pero no es así, son de otra manera, ¿no es cierto? Muy bien. La competencia entonces intercultural. La competencia intercultural que viene entonces a ser como el fruto de esta concepción, de este entendimiento de la comunicación intercultural, nos hace ser más o menos competentes para la comunicación intercultural. Se puede definir esta competencia como la habilidad para negociar los significados culturales y de actuar comunicativamente de una forma eficaz, entonces, de acuerdo a las múltiples identidades de los participantes. Tal vez un poco complicado la definición, pero lo que es importante es que actuamos comunicativamente de una manera eficaz, o sea que dé buen resultado. Esa es mi competencia, eso es lo que yo quiero. Una comunicación eficaz no quiere decir una comunicación totalmente controlada y sin ambigüedades, pero una comunicación perfecta, ¿no es cierto?, es aún difícil entre interlocutores, incluso de una misma cultura, así que con mayor razón puede serlo con gente distinta, de distintas culturas. Pero lo importante es que, si bien hay ambigüedades, puede haber ambigüedades en la comunicación, en el entendimiento, por causa de estas codificaciones y decodificaciones distintas, lo importante es que haya un mensaje entendible, central, ¿no es cierto? Y de esa manera entendemos como una competencia intercultural. ¿Y qué entendemos por comunicación eficaz? La comunicación eficaz es cuando se llega a un grado de comprensión aceptable por parte de los interlocutores. O sea, uno se da cuenta que el otro me entendió finalmente lo que yo le quise explicar o lo que yo quise decir. Él finalmente captó el mensaje central. Probablemente van a quedar, como siempre, algunas ambigüedades, pero yo considero eficaz que el mensaje central está llegando. Supone comprender la cultura de dos mundos en contacto. Comparten suficientemente los significados de lo que dicen. La búsqueda de la eficacia intercultural conduce a crear competencia comunicativa. La búsqueda de la eficacia. Yo quiero ser eficaz. Yo no solamente quiero comunicar algo y si me entendió bien y si no me entendió bien también, sino que mi objetivo, cuando tengo intenciones de una comunicación intercultural, es poder llegar a darme cuenta que fue eficaz lo que quise decirle. Voy a leerlo acá, porque el rojo no fue tan buena idea acá. Este concepto es muy importante, la comunicación reflexiva. Comprendemos a la competencia comunicativa intercultural no tanto como un conjunto de saberes y conocimiento, sino más bien como un conjunto de habilidades y disposiciones hacia la tolerancia, respeto, convivencia y comprensión de lo otro o del otro, de lo ajeno o de lo foráneo. Es decir,
más que saber y conocer, nosotros tenemos un conjunto de habilidades y disposiciones, un querer comunicarme. Y cuando estuvimos en Europa con la Camila, yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo ella tiene tanta facilidad para comunicarse con los alemanes, con los franceses o con los italianos? ¿Sí? Había una barrera del idioma. Y probablemente yo sabía más palabras o frases o cosas del idioma, pero yo estaba como cortado, sin una gran intención. Pero ella entraba a un negocio, ¿no es cierto?, en cualquiera de estos países, y ella pero estaba encantada y parecía que estuviera comprando en el Parque Arauco, acá, porque tenía una intención de comunicación. No sabía el idioma, pero tenía ciertas habilidades y disposiciones hacia esta comunicación. Eso es sumamente importante, tener una comunicación reflexiva, no al lote, sino que entender el fenómeno y querer avanzar a establecer una comunicación con el otro para que sea eficaz. Finalmente, Dios nos conoce, nos entiende y nos ama. Y yo, en la comunicación intercultural, quiero eso. Quiero conocer al otro, entender al otro para amarlo. Y yo quiero hacer eso. Y cuando nosotros estamos en estas clases, ¿no es cierto?, y tocando estos temas, nuestra finalidad es esa, es que nosotros podremos ir con un mensaje, hay un código, ¿no es cierto?, que nosotros queremos compartir con el otro. Pero es importante compartir no el código aislado, sino comprender quién es el otro, conocer al otro, entender al otro y finalmente amar al otro para que el código llegue eficazmente. Y puse abajo Oteos más, y no lo puedo leer bien, pero es lo mismo que dice arriba. Dios nos conoce, nos entiende y nos ama. Está en griego. Y lo escribí en digamos, con letras, con los caracteres que nosotros entendemos, porque también podría haberlo puesto con los caracteres del idioma griego y ahí sí que no habríamos entendido, o sea, sería irreproducible por nosotros. Así que la gente es distinta, pero puede entender el mensaje. Los griegos, cuando leen la frase arriba, no lo entienden. Pero si se lo decimos como abajo, lo van a entender. Y eso es lo que nosotros tenemos que avanzar en ese intento, de tratar de comprender al otro, conocerlo, ver qué piensa, cómo piensa, para que nuestro mensaje sea un mensaje entendido, eficaz. Muy bien, Dios los bendiga y nos vemos en la otra clase.